Veamos a la distribución de Weibull. La tecnología actual permite que los ingenieros diseñen muchos sistemas complicados cuya operación y seguridad dependen de la confiabilidad de los diversos componentes que conforman los sistemas. Por ejemplo, un fusible se puede quemar, una columna de acero se puede torcer o un dispositivo sin sensor de calor puede fallar. Componentes idénticos, sujetos a idénticas condiciones ambientales, fallarán en momentos diferentes e impredecibles. Otra distribución que se ha utilizado ampliamente en años recientes para tratar con tales problemas es la distribución de Weibull. Ahí el dato, ¿no? De Wallory-Weibull en 1939. Si la variable aleatoria continua X tiene una distribución de Weibull con parámetros alfa y beta, si su función de densidad está dada por función de distribución X con parámetros alfa y beta. Aquí su función de densidad en realidad, ¿no? Si en la figura se ilustran las gráficas de la distribución de Weibull cuando alfa es igual a 1 y diversos valores del parámetro beta. Cuando beta es igual a 1, la distribución de Weibull se reduce a una exponencial, que ya la conocemos más o menos, ¿no? Cuando beta es mayor que 1, poco a poco se va aproximando. Esta es una Poisson, por ejemplo. Esta ya es una normal, más o menos, ¿no? Su parámetro de forma. Aquí alguno de sus parámetros. La media es igual a beta elevado a la menos 1 multiplicado por esta función llamada la función gamma, de 1 más 1 sobre alfa. Esta función es relativamente simple, ¿no? Cuando los valores son números enteros. Por ejemplo, la función gamma de n, la función gamma de n es igual a n menos 1 factorial. Así de simple, es decir, por ejemplo, gamma de 5 es igual al factorial de 4. 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24. O sea que gamma de 5 será igual a 24. Esto cuando los términos son, cuando los números son enteros positivos. Porque existe también el gamma negativo o cuando tenemos un número en decimal. En otros casos ya convendría de repente utilizar un Excel, ¿no? El Excel que nosotros tenemos siempre a la mano. Por ejemplo, gamma de un valor que yo ingrese aquí, por ejemplo. Les decía, gamma de 5, por ejemplo, es igual a 24. Ya, y podríamos tener ya gama de números en decimales, por ejemplo, ¿no? Ahí sí sería complejo el cálculo porque tendríamos en decimales y para ello sí podríamos utilizar un Excel, ¿no? Inclusive en algunos casos, por ejemplo, podríamos tenerlos en negativo. Ahí tenemos ese detalle, ¿no? Ya, pero la función gamma es relativamente simple, ¿no? Es igual gamma a un valor que nosotros pongamos entre paréntesis. Su varianza y su mediana. Esta es su función de densidad o de distribución para la distribución de Weibull. Como quien dice su fórmula general. 1 menos c elevado a la menos x sobre beta elevado a la alfa. Es elevado al alfa. Veamos aquí su cálculo. El tiempo de vida X en horas de un artículo en el taller mecánico tiene una distribución de Weibull con alfa igual a 0.01 y beta igual a 2. ¿Cuál es la probabilidad de que falle antes de 8 horas de uso? Entonces, aquí tendríamos simplemente la probabilidad cuando X es menor que 8. Esto sería igual a 1 menos e elevado a la menos 8 sobre 2 elevado a la 0.01, elevado a la alfa. Entonces, reemplazando 1 menos e elevado a la menos 8 sobre 2 elevado a la 0.01, me daría 0.6372. Vamos a comprobarlo utilizando la calculadora. 1 menos e elevado a la menos, abro paréntesis, 8 sobre 2
elevado a la 0.01, 0.6372. Y por ahí también tenemos la distribución de Weibull. Distribución de Weibull con X, en este caso nuestro X es igual a 8, con un alfa de 0.01 y un beta de 2. Aquí, si como esta es una distribución continua, en las continuas sí es importante ponerle verdadero, que es una acumulación. Ahí tendríamos el mismo resultado, o sea, un poco para ejemplificar ambas partes. Tenemos aquí el ejemplo, dice, que podemos resolverlo también directamente con Weibull, pero aquí nos piden algunos otros detalles, ¿no? Vamos a desarrollarlo de la siguiente forma. Dice, supongo que la vida útil de cierto elemento es una variable aleatoria que tiene una distribución de Weibull con un alfa de 0.5, un beta de 0.01. Por lo tanto, vamos a calcular la vida media de ese artículo, la variación y la probabilidad de que el elemento dure más de 3 horas. Este último, por ejemplo, sería el más sencillo en realidad, ¿no? Porque la probabilidad de que un X dure más de 3 horas, esto recuérdenlo, era igual a uno menos la probabilidad de que X sea menor que 3. Esto vendría siendo uno menos, acá ya le voy a poner, uno menos la distribución de Weibull de un X igual a 3 con un alfa de 0.5, con un beta de 0.01 y un acumulado verdadero. Lo quiero hacer directamente, ¿no? Sería un 3.00468 por e elevado a la menos 8, un poco más pequeño, ¿no? En el caso de su media y su variación, bueno, aquí lo vamos a calcular utilizando la calculadora. Su vida media es beta elevado a la menos 1 por gamma de 1 más 1 sobre alfa. Aquí para ejemplificarlo le pongo, quiero calcular lo que hay dentro, ¿no? 1 más 1 sobre alfa, alfa es 0.5, 3. Entonces, el gamma de 3 sería el factorial de 2, pero acá le voy a poner, esto era nuestro, entonces acá le pongo gamma de 3, su resultado es 2. Aquí ya la fórmula sería así. 0.01 elevado a la menos 1 multiplicado por 2. Entonces va a ser 200. La media igual a 200. Y en el caso de su variación, aquí tendría que calcularnos su varianza y su desviación típica. Entonces tendríamos un poco lo trabajoso se hace por los gamas que están adentro. A ver, en el primer caso tendríamos 1 más 2 sobre el alfa de 0.5, tendríamos 5. El gamma de 5 es 24. O sea, aquí todo esto es 24. Y en el otro caso, 1 más 1 sobre alfa. Hasta acá creo que ya lo habíamos calculado. 1 más 1 sobre alfa, 0.5. 3. 3. Su gamma de 3 era simplemente 2. Esto elevado al cuadrado, gamma cuadrado de 2 sería 4. Aquí tengo 24 menos 4, tendríamos 20 nada más, ¿no? 0.01 elevado a la menos 2 multiplicado por 20 nada más. Tendríamos 200.000, ¿no? La varianza sería acá 200.000. Y su desviación típica, la raíz de 200.000. 447.2135955. Como ejemplo, ¿no? 200.000 y 447.21
bueno, el que le hemos calculado, ¿no? Al inicio, ya directamente. Ok, bueno, entonces, aquí tenemos, ahora vamos a desarrollar este ejercicio con respecto a la distribución de Weibull. Dice, suponga que la vida de servicio de la batería de un auxiliar auditivo en años es una variable aleatoria que tiene una distribución de Weibull con un alfa de 1/2 y un beta de 2. Acá lo vamos a poner así. Alfa de 1/2 y un beta igual a 2. ¿Cuánto tiempo se puede esperar que dure tal batería? Recuerden que cuando me dicen, ¿no? Se puede esperar la esperanza matemática. Y la esperanza matemática no es otra cosa que la media. Y la media es beta elevado a la -1 por un gamma de 1 más 1 sobre beta. Entonces, aquí calculándole la media, ya le puedo poner así, ¿no? Beta elevado a la -1. Esto que multiplica, aquí nomás le voy a poner, multiplica a un gamma de 1 más 1 sobre alfa, 0.5. Tenemos que su media es 1, simplemente 1. ¿Cuál es la probabilidad de que tal batería esté funcionando después de 2 años? Mayor que 2, probabilidad de que dure, mayor que 2. Entonces aquí voy a poner probabilidad de que X sea mayor que 2. Aquí también, simplificando el proceso, yo le pondría, como es mayor, 1 menos la distribución de Weibull en X mayor que 2 con un alfa de 0.05 y un beta de 2. Acumulado verdadero. Tendríamos entonces 0.3679.